¿Qué tal, intelectual? ¿Te has preguntado qué tendrías que hacer, qué hay que asegurar cuando haces una colaboración creativa? Es decir, vamos a tener un proyecto como, por ejemplo, vamos a escribir un libro, vamos a colaborar, por ejemplo, alguien va a hacer las ilustraciones, otro va a escribir el contenido, incluso en el contenido vamos a colaborar, o por ejemplo, vamos a hacer una obra, un mural, en el cual cada uno va a poner diferentes obras, o ya me lo llevo a la parte de negocio, de empresa. Imagínate que en una empresa, pues oye, nos vamos a juntar varios socios, en los cuales cada uno aporta creatividades. Uno se va a encargar del diseño de la página web y además va a hacer una página web muy especial. Otro va a gestionar las redes sociales y se va a encargar de crear contenido propio, original. Fíjate, en cuántas ocasiones a día de hoy que todo es contenido, ya sea en redes sociales, ya sea en el producto final, todo puede llegar a ser contenido que esté protegido por derechos de propiedad intelectual. Entonces, quiero explicarte qué tienes que tener en cuenta a la hora de trabajar, generar contenido, generar obras o generar proyectos en los cuales vas a tener que asociarte y cada uno va a aportar algo de propiedad intelectual, o la propiedad intelectual va a tener un peso en el cual te recomiendo que te asegures de que el proyecto no infringe los derechos de propiedad intelectual. Vamos con ello. Me voy a centrar en 7 puntos y si te quedas hasta el final del vídeo vamos a ver unas conclusiones. Por lo tanto, el primer punto, para mí, lo más importante que deberías hacer es hacer una investigación y tener diligencia a la hora de asociarte o firmar una colaboración. Por ejemplo, voy a hacer una colaboración, pues por ejemplo, de alguien que vamos a escribir un libro o vamos a patrocinar cualquier producto, etcétera. Lo primero de todo, vamos a asegurarnos si la propiedad intelectual está registrada, es decir, vamos a utilizar marcas o, por ejemplo, la persona con la que tenemos que colaborar y nos dice que utilicemos esta marca, ¿la tiene registrada, la tiene protegida o es su marca? Y no está utilizando la de otra persona, ¿vale? Es importante que a la hora de colaborar tengas muy en cuenta que, oye, la propiedad intelectual que vamos a utilizar, si nos pertenece realmente o si quien dice que le pertenece nos lo puede demostrar, para que así tú te cures en salud. Es decir, no me gustaría que colabores con una empresa o colabores con un creador de contenido, un artista, y de repente te dieras cuenta de que la marca y la propiedad intelectual, o sea, las creatividades que habéis estado utilizando, no le pertenecían. ¿Vale? Fíjate, os van a reclamar y al final, como tú estás a medias o en el porcentaje que estés en el proyecto o en la creación, pues todavía te va a tocar a ti pagar el susto. Entonces, vamos a fijarnos si hay marcas registradas y si realmente tenemos las licencias para poder utilizarlas. ¿Que todo está correcto? Perfecto, check. Vamos a ver si hay patentes, diseños industriales, modelos de utilidad, otros derechos de propiedad industrial, como te he explicado otras veces, que también estén protegidos y que podamos utilizarlo, ¿vale? Y evidentemente, los derechos de autor, de la propiedad intelectual. Si vamos a escribir un libro, vamos a ver que, por ejemplo, si tenemos un ilustrador, un diseñador que nos va a estar diseñando cosas, vamos a confirmar que tenemos la licencia, la posibilidad, ¿vale? Que se ha cedido el contenido o el diseño para este fin, este uso. Y si no, pues entonces ya te va a interesar otro punto que te cuento ahora, que tiene que ver con los contratos, ¿vale? Pero nos aseguramos y si todo está ok, check verde y tiramos para adelante con el proyecto. El punto número 2 es que si hay contratos, vamos a revisarlo, es decir, a alguien le han cedido la marca, a alguien le han cedido los derechos de autor, vamos a revisarlo y vamos a confirmar que está todo correcto. Y si no, vamos a solicitar las licencias que necesitemos. Es decir, oye, quiero utilizar tu ilustración o vamos a colaborar con este creador, este artista para, me lo invento, el marketing, el contenido que vamos a publicar en redes sociales o la portada de nuestro libro. Pues en estos casos lo importante es que tengamos la licencia y si no, firmar un acuerdo de licencia. Y los que trabajáis con freelancers, creadores de contenido o personas que aportan puntualmente una creatividad o que os ceden una marca, o sea, por favor, pedirles que en los contratos, a firmar contrato. Lo primero, sé que las plataformas donde contratas a estos creadores normalmente es, oye, te pago por hacerme el trabajo y listo. Vamos a leer las políticas de la plataforma y si no, vamos a intentar que el artista, de alguna manera, aunque sea mandándole un mensaje, ¿vale? Una política, que nos dé el ok o que nos confirme y nos diga, sí, estoy de acuerdo con esto que me propones y te cedo el 100% de los derechos de forma exclusiva, ¿vale? Es muy importante. Si, como siempre digo, si tienes dudas, en este canal tienes más vídeos en los cuales explico puntualmente cositas y si no, te pones en contacto conmigo, Pablo Maz Abogado, me encuentras y podemos trabajar en ello, ¿vale? Un tercer punto, muy recomendable, utiliza siempre obras, por ejemplo, si vas a utilizar ilustraciones, si vas a utilizar música, ¿vale? Bandas sonoras o necesitas pues música de ambiente o cualquier otro tipo de creatividad, siempre que vas a utilizar contenidos que estén en dominio público, es decir, que no tengan autor o que, por ejemplo, ya la protección de los derechos de autor se haya finalizado, es decir, haya vencido, pues en estos casos no tienes que pedir autorización a nadie y no vas a necesitar licencia, no vas a tener que pagar. ¿Por qué? Porque evidentemente te está diciendo que si contratos, que si licencias, pues si tú firmas una licencia con alguien, normalmente esa persona lo que quiere es, oye, dame algo de dinero.
Entonces, si utilizas contenidos libres de derechos que ya no están protegidos, pues eso que te ahorras. Y si no, utilizar también muchas veces contenidos que están en licencias abiertas de Creative Commons, ¿vale? Que, por ejemplo, para el uso que tú le vas a dar, sí está permitido, ¿vale? Importante, tenlo en cuenta. Un cuarto punto o cuarta idea de este vídeo sería que crees siempre que puedas, es decir, crear una obra propia, siempre que podáis, pues por ejemplo, si el proyecto lo permite, pues oye, vamos a ser nosotros los que escribamos el libro al 100%, o escribamos este estudio, o todo lo que vamos a utilizar, pues vamos a crear nuestros propios diseños, nuestras propias vídeos, ¿vale? Vamos a grabarlo nosotros, ¿para qué? Para tener la seguridad 100% de que tenemos el 100% de derechos, y que no dependemos ni de licencias, ni de que un autor cambie de opinión, ni de que revisemos el contrato con un abogado, etc. Entonces, siempre que puedas trabajar, sé que hay que invertir, requiere tiempo, trabajo y evidentemente inversión económica, porque tendrás que invertir en todo lo que vas a crear. Pero bueno, siempre que te lo puedas permitir, te recomiendo que crees tu propio contenido. Además, será original, será único y por lo tanto no tendrás riesgo de que otro haya entrado en la misma base de datos, en la misma base de imágenes, banco de vídeos, etcétera, y te puedas encontrar que no sea tan único, singular lo que tú crees, ¿vale? O tan original. Entonces, todo lo que crees tú, si le estás poniendo tu forma de pensar, tu forma de planificar, etcétera, pues para mí siempre va a ser más recomendable. Un quinto punto para mí sería que firméis los contratos de licencia correctamente y que sean necesarios y siempre que sean de forma clara. A veces reviso contratos en los cuales la persona, el cliente, ha empezado a buscar modelos o plantillas o ha visto uno por internet y ha dicho, oye, esto me gusta, y de repente él tenía unas ideas y otro ha hablado con ChatGPT y ChatGPT le ha sugerido cláusulas y al final me encuentro unos documentos que, bueno, si has firmado contratos en tu vida, por ejemplo, de alquiler de una casa o de cualquier cosa, habrás dicho, oye, a veces hay cosas que son fáciles de entender y otras veces, como por ejemplo cuando vamos al banco, hay cláusulas que no hay quien entienda a nadie. Entonces, desde mi punto de vista, cuando trabajes con creativos, con colaboradores, con personas que aportan propiedad intelectual, mi recomendación es que las cláusulas siempre sean muy claras, ¿vale? Porque sabemos que, por ejemplo, un abogado, nosotros podemos leer una cláusula, yo puedo leer una cláusula y aunque no esté bien redactada, pues yo puedo interpretar a qué nos estamos refiriendo, ¿vale? O sea, al final, quien tiene experiencia, buen entendedor, pues pocas palabras bastan. Pero en este caso yo lo que diría es que los artistas, los creativos, tengan claro qué están cediendo y por qué. Más que nada porque en ocasiones me he encontrado que la empresa, el empresario, el titular del proyecto ha conseguido que quien cede la propiedad intelectual firme unas cláusulas o firme unas condiciones que a lo mejor él no estaría tan de acuerdo si se las explican. Entonces, desde mi punto de vista, los contratos tendrían que ser claros, de cierta manera equitativos y que al final quien firma tenga claro lo que está cediendo, ¿vale? Desde mi punto de vista, si haces un popurrí o haces un Frankenstein de contratos, esto normalmente no suele funcionar. O si lo has hecho, mi recomendación es que luego lo revises con un profesional que pueda decir, oye, esto está bien, esto no está claro. Incluso hay contradicciones en el documento, así de veces hay contradicciones. ¿Por qué? Porque has copiado una cosa, luego en otra cláusula aparecía lo mismo, en la cláusula de propiedad intelectual habéis dicho esto, en la de cesión habéis dicho esto, en un lado pones que la cesión es exclusiva y por otro lado dices que no es exclusiva en otro lado, o por otro lado, yo que sé, a veces me he encontrado que el mismo contrato dice que es para todo el mundo la cesión y en otros lados que se limita solamente al territorio español. No sé, me parece raro, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si hay dos cláusulas que chocan, el día de mañana, si el artista o quien ha cedido no está de acuerdo, te va a utilizar las cláusulas, va a decir, oye, es que yo no cedía esto, y tú vas a decir, sí, en esta cláusula, y te va a decir, ya, pero en esta otra no. Entonces, los contratos claros son muy importantes. El sexto punto, sexta idea, para mí, muy importante. Todo lo que creéis, registradlo, por favor. Me harto de decir, bueno, no me harto de decir que registréis los derechos de autor, que creáis una marca para el proyecto, para el libro, para la obra, la película, lo que quieras, la producción. Registra la marca. Que eres un creador de contenido con una marca propia, con un apodo, con unas siglas, lo que quieras, registra tu marca, ¿vale? Para que nadie te copie, nadie te imite y sobre todo nadie use como referencia tu obra de forma comercial o para sus propios proyectos sin que tú quieras. Evidentemente no es tan común, pero bueno, si vais a generar una invención, una innovación que da como lugar a la posible protección con una patente o un modelo de utilidad, pues oye, también, por favor, protégelo. Y evidentemente los diseños industriales, toda la propiedad intelectual que generéis, protegedla. Primero, para que si os copian, en una plataforma como Amazon, que tú el día de mañana, utilizando los certificados, tus títulos registrados, ¿vale? O registrales, como diríamos, tus títulos los vas a utilizar para decir, oye, que este vendedor está copiando mi producto, que yo tengo el producto registrado y no permito. Plataformas como Netflix, HBO, Disney, etcétera, utilizan todos estos certificados para decir, oye, que alguien está utilizando mi contenido, mi creatividad y yo soy el titular de los derechos, ¿vale?
Entonces, protégelo. Es importante, generáis valor para el proyecto, para la empresa. También vais a tener más claro, pues, oye, qué derechos tiene cada uno, porque al registrarlo tienes que decir qué porcentaje de participación tiene. O cuando registras un libro dices a quién le pertenecen las ilustraciones o a quién le pertenece el texto, etc. Entonces, vais dejando también esta información y queda muy claro. Además, le va a dar valor a tu obra. Y yo, por ejemplo, como consumidor, si tengo que comprar pues, una prenda de vestir, una camiseta con un diseño muy novedoso, me voy a fijar en que ese diseño sea original y si pago el precio que pago, que luego no haya imitaciones. ¿Por qué? Porque se está protegiendo la propiedad intelectual y el titular intenta que nadie le copie. Entonces, fíjate, al final la gente queremos comprar cosas en las cuales si nos piden un precio que equivale al aporte de valor de la propiedad intelectual, pues que si lo pagamos, que evidentemente se protejan esos derechos para que luego no venga otro que ha pagado la mitad y está luciendo la misma calidad o está luciendo el mismo diseño. Y por último y séptimo punto, si te has fijado, hay puntos en los cuales puedes tener experiencia o puedes verlo muy claro y puedes decir, oye, pues mi proyecto a lo mejor no tiene esta parte crítica o esta idea, por ejemplo, el tema de registrar, no estamos creando propiedad intelectual nueva, por lo tanto, no tengo que estar muy puesto en el tema de registros. O, por ejemplo, no estamos colaborando con externos, con freelancers, por lo tanto no tengo que darle tanto peso a los contratos de licencias o de cesión de derechos porque no estoy necesitándolo. Es posible que algún punto no te llame la atención, no te resuene o simplemente no sea un punto crítico, ¿vale? Pero de estas 7 ideas, la séptima para mí sería que tengas un asesoramiento, que tengas alguien en el equipo como mínimo que por su experiencia o su bagaje en este tipo de proyectos, en este tipo de sectores, te pueda aconsejar, te pueda decir, oye, aquí no, que vamos a cometer errores, aquí no, que tomamos riesgos, o si los tomamos, esto es lo que hay que hacer y hay que hacerlo bien, ¿vale? Y si necesitas un abogado, que busques un abogado especializado en propiedad intelectual. También he dicho en muchas ocasiones que no cualquier abogado, el de la empresa, no tiene por qué saber de propiedad intelectual. No le carguemos una responsabilidad, una toma de decisiones o asesoramiento para el cual no está formado o en un terreno en el cual no se siente muy seguro. Yo siempre lo digo, es decir, hay muchos tipos de médicos, por ejemplo, pero yo no me iría al cardiólogo para que me operara de la vista. Entonces, ¿que son médicos? Sí, pero al final cada uno sabe de lo suyo y muchas veces se tiende a pensar pues, que, por ejemplo, que todos los psicólogos son especializados en el mismo tipo de problemas mentales o en el mismo tipo de situaciones o todos los abogados pueden hacer lo mismo. Sí que es cierto que una persona si está acostumbrada al tema jurídico te va a ayudar con un mínimo de base y por supuesto si tú no sabes o no te has formado en esto pues ya va a tener más base que tú, pero desde mi punto de vista quisiera que inviertas en tus proyectos los esfuerzos que son necesarios, la creatividad que le va a aportar el valor necesario y por supuesto el tema legal, la seguridad que necesites. Y con esto te pongo un ejemplo. ¿Cuánta gente hay que se gasta 100.000 euros, por ejemplo, en reformar un local y luego, cuando tiene un problema de propiedad intelectual, no se quiere gastar ni 2.000 euros en proteger su propiedad intelectual, cuando se ha gastado 100 en todo el rebranding, en esa reforma, en esos diseños, en todo, y dices, oye, ¿cómo puede ser, no? Es un ejemplo, yo lo digo mucho con mis amigos. La gente se gasta mucho en las bodas, pero luego cuando se quieren divorciar, me consta que no van buscando el mejor abogado, sino que al final es, oye, aquí queremos ahorrar, cuando realmente la boda no escatimamos ni en fotos. Entonces, para mí es muy importante que lo tengas en cuenta. Siempre intento transmitirte esta seguridad, transmitirte esta confianza y, sobre todo, ampliarte la mente para que veas el valor que tiene la propiedad intelectual y tenerla bien protegida, ¿vale? Nada más, espero que te haya resultado interesante. Si no lo sabías, por favor, déjame en comentarios. Cualquier ayuda, ampliación. Oye, pues tengo un ejemplo, Pablo. Me gustaría dejarte aquí el ejemplo, cómo me ha ayudado a mí alguno de estos puntos o cómo me has ayudado con estos vídeos, que muchos me lo decís. Y, por favor, déjalo en comentarios para que también sirva a otros y que podamos generar conversación. Por mi parte, si necesitas ayuda, estaré encantado de ayudarte, pues entra en pablomazabogado.es y si no, también pones Pablo Maza en Google y me vas a encontrar. Para mí será un placer ayudarte. Y por supuesto, suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este y compartiéndolo, dejando un like, me ayudan muchísimo a que este canal y sobre todo los vídeos lleguen a más personas. Lo dicho, no tienes excusa para no estar seguro cuando colabores en temas y en proyectos en los cuales la propiedad intelectual sea un punto crítico e importante. Y ahora que hemos visto esto, te invito a que veas el siguiente vídeo en el cual vamos a seguir ampliando en este punto de la propiedad intelectual.